Gloria a Dios. Nos disponemos para estudiar la palabra del Señor. Hoy continuamos con eclesiología. Estamos mirando conceptos básicos de eclesiología. Esta es la lección 14 y hoy vamos a continuar con esta unidad de eclesiología. Recordemos nosotros que la eclesiología es la rama de la teología que estudia todo lo relacionado con la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cómo está organizado la iglesia? ¿Cuál es la función de la iglesia? Todas estas cosas las estudia la eclesiología. Ya en la primera parte de esta lección estuvimos mirando lo que es la iglesia. ¿Y qué es la iglesia? ¿Qué decíamos nosotros? La iglesia, decíamos, es el conjunto de personas que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, que hemos nacido de Él. Hablamos de iglesia, la palabra eclesia en el griego, que significa salir fuera. Es decir, que la iglesia es un grupo de personas que Dios ha llamado afuera del mundo, a salir del mundo, espiritualmente hablando. Un grupo de personas que tienen morando al Espíritu Santo. Miramos nosotros el concepto de iglesia universal, que es esta que le estoy dando, y también la iglesia local. Es un grupo de personas que se reúnen en un determinado lugar como este. Palabra de Vida es una iglesia local. Pero la iglesia universal la conforman todos aquellos que hemos nacido de nuevo. ¿Sí? Bueno, teniendo ya esto claro de lo que es la iglesia, vamos a mirar en esta noche los modelos de autoridad en la iglesia. ¿Cuáles son los modelos de autoridad en la iglesia? Esto es un tema complicado, porque durante toda la historia de la iglesia se han desarrollado diferentes sistemas para llevar a cabo el liderazgo, la autoridad en la iglesia. En esta lección vamos a mirar tres formas o tres modelos de autoridad, las tres principales, tres formas o tres modelos de autoridad de una forma general. De estos tres modelos o de estas tres formas generales se desprenden otros tipos de gobiernos derivados de ellos. Pero principalmente hay tres modelos de autoridad en la iglesia o de cómo una iglesia está organizada en su liderazgo. ¿Sí? Y vamos a mirar, repito, tres modelos. Y de cada uno de estos modelos se pueden desprender más variantes, como decía. En primer lugar tenemos el modelo episcopal. Es el primer modelo que miramos nosotros. Episcopal viene de la palabra episcopos, que significa obispo, y se traduce como supervisor. Ya lo miramos. Este sistema de autoridad surgió después del siglo I, hacia el siglo III, IV, cuando la iglesia cristiana fue absorbida por el Imperio Romano. Ustedes saben que Constantino, el último emperador romano, absorbió el cristianismo y lo hizo como una religión oficial. Y como se acostumbraba desde el siglo I, nombraban obispos en diferentes lugares y en Roma había un obispo. Era el principal, el que supervisaba, era el principal entre todos. Y como Roma absorbió como religión oficial el cristianismo, el obispo en Roma adquirió mayor importancia que todos los demás obispos, convirtiéndose entonces ese obispo de Roma en lo que hoy se conoce como el Papa. El Papa
La figura papal nace en Roma cuando el cristianismo es absorbido por el Imperio Romano y el obispo de Roma empieza a tener más importancia que los demás por ser de Roma, porque Roma era el imperio que predominaba en ese entonces. De ahí surgió ese modelo en donde hay una cabeza, el Papa o el obispo en Roma, y de ahí para abajo otros niveles de autoridad. Este modelo de gobierno se caracteriza porque es un modelo piramidal. Es un modelo piramidal en donde toda la autoridad y liderazgo descansa sobre una sola persona. ¿Sí? Y esta persona se le puede llamar como anciano, se le puede llamar como obispo o pastor, o simplemente como papa. En la Iglesia Católica, en algunas iglesias protestantes han surgido la figura apostólica. Entonces hablamos de los apóstoles modernos que se han levantado en muchas iglesias neopentecostales, especialmente. Estos hombres se levantan como los papas de la iglesia que ellos dirigen. Ellos son la cabeza y sobre ellos reside toda la autoridad. Ellos son los que mandan. Y cualquier decisión que se vaya a tomar en la iglesia, la última palabra la tiene el apóstol en esas iglesias, o la tiene el anciano o el pastor, o en caso de la iglesia católica, el papa. Y lo que dice el papa es como si fuera Dios hablando. Y eso mismo ha pasado en estas iglesias apostólicas dirigidas por apóstoles, que han adoptado el mismo sistema católico romano. Eso viene de Roma, hermano. Esto no es nuevo. Esto viene del siglo III, donde se toma una figura humana y se pone como cabeza de la iglesia y es el que manda. Ese es el modelo episcopal. ¿Sí? Pero vamos a mirar en este modelo qué ventaja y qué desventaja hay. La ventaja que podemos mirar en este tipo de modelo de gobierno es que las decisiones se pueden acelerar más. Las soluciones se dan más rápidas, como es un solo hombre el que dirige la iglesia o el ministerio. Y la desventaja es la siguiente. Es peligroso que la autoridad descanse sobre una persona porque puede envanecerse por la naturaleza pecaminosa del ser humano. Este modelo tiene una desventaja grande y es que las personas que están como apóstol en estas iglesias apostólicas o como el Papa en la iglesia católica, el problema de que la autoridad de una iglesia caiga sobre una persona es el siguiente: que esa persona se puede ensoberbecer, enorgullecer y puede caer en la tentación de enseñorearse de la ley. Y ese es el problema del ser humano, hermanos. Por eso yo particularmente, teniendo en cuenta la Biblia, pienso que lo más sano es que la autoridad no radique en una sola persona. ¿Sí? Ya más adelante les voy a decir por qué debe ser esto y cómo es que debería ser en una iglesia, bíblicamente hablando. Pero por el momento, les digo, este modelo piramidal no es bíblico. Porque si nosotros miramos en la iglesia primitiva, en ninguna de las iglesias encontrábamos a un pastor o a un obispo o a un anciano. Siempre se habla en plural, a los pastores, dirigido a los pastores de la iglesia tal, o nombren ancianos en tal iglesia. Si usted mira en el libro de los Hechos, va a encontrar muchos pasajes en donde hablan de los pastores, de los ancianos.
refiriéndose también a los apóstoles. De los obispos, siempre en plural. ¿Sí? Aquí no miramos nosotros nunca a ninguna figura principal, predominante, porque Jesús no hizo eso. Jesús no nombró y dijo: Pedro, tú eres el primer papa, como enseñan los católicos, porque se toman de un pasaje en donde dice el Señor Jesús: y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, como está hablando con Pedro, esto que tú has dicho no te lo ha revelado carne y sangre, sino que te lo ha revelado el Padre. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces ahí cogen ese pasaje estos amigos católicos y dicen: no, Pedro fue el primer papa y él es la roca. Mire que ahí dice que sobre esa roca edificaría la iglesia, ahí comenzaría a ser edificada la iglesia. O sea que Pedro fue el primer papa, y eso lo enseña. Y cuando nos vamos al original hebreo y griego también, nos damos cuenta que la palabra roca, tú eres Pedro, Pedro significa roca pequeña, y sobre esta roca, Petros, roca grande, edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca grande? Jesucristo. Jesucristo. Pedro lo dice en su primera carta, que la roca es Jesucristo. La iglesia no está fundamentada en ningún hombre, hermano, en ningún papa, ni en ningún líder, sino en Jesucristo, que es la roca. En Efesios 2:20 dice que la iglesia es una casa edificada sobre los cimientos apostólicos y proféticos, siendo la principal roca del ángulo Jesucristo. Jesucristo es el que sostiene la iglesia, y los que colocaron los primeros fundamentos, ¿quiénes fueron? De la iglesia, los apóstoles de Cristo. Y de ahí siguieron edificando sobre ese cimiento que colocaron los apóstoles, que fueron las cartas apostólicas. Continuaron los obispos, los ancianos y pastores sobre edificando. Por eso es que nosotros, yo por lo menos no creo que actualmente haya apóstoles, en el sentido de que sea un ministerio actualmente. Hay apóstoles en el sentido del significado de la palabra. Apóstolos, enviados, todo aquel que es enviado a una comisión es un apóstol. Desde ese punto de vista podemos decir que hay apóstoles actualmente. Alguien que es enviado a levantar una obra, por ejemplo, en determinado lugar. En ese sentido es un apóstol, porque es enviado a una comisión, es lo que significa la palabra apóstol. Pero no hay apóstoles en el sentido de que hay un ministerio apostólico en donde ellos sean el cimiento de la iglesia, porque ese cimiento lo colocó ya los apóstoles de Cristo. ¿Sí? Entonces, hermanos, la iglesia de Cristo, si miramos en el primer concilio de Jerusalén, en Hechos 15, ahí no había ninguna figura predominante. Ahí se levantó Pedro, Santiago, el hermano del Señor, y tomaron decisiones en el conjunto de ellos. Pero ahí no había una cabeza. ¿Saben por qué? El Señor no nombró ninguna cabeza en la iglesia, porque Él es la cabeza. Él es la cabeza. Pero pasaron los siglos, y en el siglo 3, 4, como les decía, Constantino absorbe el catolicismo y pues el obispo en Roma llega a ser el principal de todos los obispos y se convierte en el Papa, en la cabeza de la iglesia, cayendo la iglesia en una apostasía tremenda. De ahí se originó ese modelo episcopal, que yo se lo digo, no es bíblico, porque en ninguna parte de la Biblia encontramos nosotros a un hombre
dirigiendo una iglesia. Siempre miramos en la Biblia pastores, obispos, ancianos, a los ancianos de la iglesia de Éfeso, a los obispos de la iglesia de Esmirna, siempre en plural. Bueno, ya miramos entonces la ventaja y desventaja de este modelo, que no es bíblico. Yo creo que eso es algo más bien de los hombres que surgió en Roma. El otro modelo es el presbiteriano. El presbiteriano, este viene de la palabra presbítero, que en griego es anciano. ¿En qué consiste este modelo de autoridad en la iglesia? Este modelo de autoridad consiste en que la autoridad de la iglesia descansa sobre un grupo de líderes que pueden ser ancianos, obispos y pastores. Entonces ya la autoridad ya no radica en una sola persona, sino en un grupo, ya sea de obispos, ancianos o pastores. Y hay algunas variantes que se desprenden de este sistema de autoridad, porque este modelo era el que existía en el tiempo de los apóstoles. Por eso les digo que siempre nombraban pastores en una iglesia, ancianos, obispos, siempre en plural, ¿sí? Pero todo esto se desvió cuando Roma absorbe el cristianismo. Pero en la Reforma se adopta este tipo de gobierno episcopal. Entra Martín Lutero con las 95 tesis que él clava ahí en la catedral de Wittenberg, Alemania, en 1517, 31 de octubre. Ahorita celebran, no sé cuántos años cumple ya la Reforma Protestante, cuando este hombre, Martín Lutero, mirando tantas aberraciones, tantas herejías en la Iglesia Católica, él se levanta y clava las 95 tesis, las famosas 95 tesis de Martín Lutero, que contradecía todas las doctrinas católicas, y él principalmente atacaba esa doctrina que hablaba de que la salvación es por obras. Martín Lutero hablaba, no es por obras, la salvación es por gracia, es un regalo de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Y este fue el eje de su enseñanza, porque el catolicismo enseñaba de que para ser salvo tú tenías que pagar una determinada cantidad de dinero, hacer obras, lo que enseñan la mayor parte de las religiones. Pero horrorizado de esto, Martín Lutero, él escribe las 95 tesis y debate contra el mismo Papa de la época, y entra en oposición contra todo este sistema corrupto y herético, y ahí empieza la Reforma Protestante. Luego surgió Juan Calvino, que fue otro de los reformadores muy importantes. Juan Calvino escribió muchos libros, y de estas iglesias que nacieron de Juan Calvino, nacieron las iglesias presbiterianas. Este tipo de iglesias en donde la autoridad ya no radica en un hombre, como se miraba en la iglesia católica, sino en un grupo de hombres. Ellos quisieron tomar el modelo de los Hechos de los Apóstoles, que ellos leían la Biblia y iban al libro de los Hechos y miraban que las decisiones no las tomaba una sola persona. Siempre eran los apóstoles y el Espíritu Santo. Los ancianos, los obispos se reunían y tomaban decisiones de tipo doctrinal o administrativo en las iglesias, ¿sí? Entonces ellos, los de la Reforma de Juan Calvino, quisieron adoptar este sistema haciendo las iglesias presbiterianas, que actualmente se conocen así, iglesias presbiterianas, que está dirigida por un presbiterio, un grupo de pastores o ancianos.
Ahora vamos a mirar qué ventaja y qué desventaja en este sistema. La ventaja es que en el liderazgo las debilidades de unos se pueden compensar con las fortalezas de otros. Entonces es mucho más fácil cuando hay un grupo de pastores, porque hay unos que tienen ciertas debilidades, ciertos temas, otros tienen esa fortaleza y ahí se complementan y se llega a tomar una decisión más fundamentada en la palabra. Y la desventaja es que la falta de rapidez en la toma de decisiones. Siempre se demora mucho más la toma de decisiones porque hay que reunir un grupo de pastores o de ancianos que tomarán las decisiones pertinentes. Tenemos un tercer modelo, el modelo congregacional. Este es el otro modelo bíblico. Bíblico no, pero no. Se ha visto en la iglesia. Este sistema de autoridad consiste en que las decisiones y la autoridad en la iglesia descansa sobre la congregación de los creyentes, sobre todos ellos. Las decisiones que se van a tomar se ponen bajo votación de todos los que se congregan en la iglesia. Entonces, si se va a tomar una decisión, si van a elegir un pastor, por ejemplo, se reúne toda la congregación de creyentes, juntamente con los pastores, ancianos, líderes, ¿sí? Y por votación eligen al pastor. Es como una democracia. Lo que miramos nosotros actualmente en los gobiernos, pues una democracia. ¿Qué ventajas tienen? Bueno, la ventaja es que todos se sienten tomados en cuenta con la toma de decisiones y participan más activamente en la iglesia. La gente se siente importante, tenidas en cuenta para tomar las decisiones y bueno, esa es una ventaja. Pero la desventaja es que en este modelo las personas es muy difícil que se pongan de acuerdo y van a haber discusiones. Y otra cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que no todos en la congregación tienen un crecimiento espiritual para aportar una votación o una decisión o tomar una decisión dentro de la iglesia. Se reúnen los ancianos, los obispos y todos los congregantes. Y hay personas que no llevan mucho en Cristo, son neófitos, no tienen mayor conocimiento. ¿Y cómo van a poner decisiones tan importantes en las manos de este tipo de personas? Entonces, esa es una gran desventaja. Teniendo en cuenta, bueno, estos tres modelos de autoridad en la iglesia, ¿cuál podríamos nosotros ubicarnos? No podríamos encasillarnos en una, pero sí podríamos coger de cada una cosas muy positivas. ¿Sí? ¿Sí? Podríamos coger, pero antes de decirle lo que le tengo que decir, ¿cuál de estos tres modelos creen ustedes que sería el más cercano a la Biblia? ¿El modelo episcopal, el modelo presbiteriano o el congregacional? Para mí sería la tercera. ¿Congregacional? ¿Por qué? Porque habla de la palabra de Dios lo dice. ¿Por qué qué? La palabra de Dios lo dice. Dice que nosotros, ¿Qué dice? Dice que nosotros debemos de congregarnos en un solo sentido. No, sí, claro, pero eso no tiene nada que ver con el modelo de autoridad. La pregunta es, ¿qué modelo de autoridad creen ustedes que es el bíblico, el más acertado o el que más se acerca a lo que dice la Biblia? Ya me adelanté en decirles que no podemos encasillarnos en uno solo, pero la pregunta es, ¿cuál es el que más se acerca?
Don Libardo dice que el congregacional, porque la Biblia dice que debemos congregarnos. No, pero eso no tiene nada que ver con el modelo de autoridad. Doña Ernestina también dice que el congregacional. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué dice usted que el congregacional? Las decisiones se toman entre varios. Democráticamente. Sí. Democráticamente en la iglesia. Pero, ¿Y quién más? bueno, pues yo participo, pensaría que el presbiteriano. ¿Por qué? Son varias personas tomando decisiones y manejando la autoridad de la iglesia. Pues porque se asemeja también un poco a la estructura de autoridad como el gobierno De la iglesia primitiva. ¿Y Luz Mary qué dice? ¿Qué opina Luz Mary? Creo que la presbiteriana, por lo que dice de aquí, es importante tener en cuenta porque, pues, digamos que lo que decían las ventanas, ¿no? De las debilidades de uno se complementan con la fortaleza de los otros. Claro. Y en lo de la congregacional, o sea, es como un complemento también de los dos modelos, ¿no? Congregacional, porque también todos son una democracia, entonces todos participan, pero pues el tema es la desventaja, pues todos los dos modelos los tienen, ¿no? Claro. Que pues la rapidez, las decisiones que no van a tener, porque todos van a querer participar, Claro. y cada y la mayoría todos van a querer tener la razón. Entonces, pues, para llegar a decisiones concretas, pues que van a demorar un poco más. Claro. Bueno, sí, lo que dijo Diana, importante aporte. Sí, el presbiteriano, lo mismo que dijo Beatriz, presbiteriano, un grupo de personas ya crecidas espiritualmente para tomar la dirección de la iglesia. Y Diana dice, bueno, además de eso, es importante tener en cuenta la congregación para ciertas decisiones. Pero la pregunta es, ¿cuál es la que más se acerca al modelo bíblico? Según lo que ya hemos aprendido. Si usted mira en el libro de los Hechos, hermanos, usted mira que los que se reúnen para discutir temas doctrinales y temas de dirección de la iglesia son los ancianos, son los obispos, son los pastores. No es la congregación. En algunos casos, la congregación va a participar. Por ejemplo, ¿en qué casos? No va a participar en la elección de un pastor. O sea, hermanos, díganme ustedes, una persona que tenga 1 o 2 años de Cristo, que ya ha sido bautizada en una iglesia, ¿cómo va a tener el discernimiento para votar si esa persona puede ser o no pastor? No. O sea, no podemos meter a la congregación en decisiones tan importantes que se necesitan cierto crecimiento espiritual, ¿cierto? Pero hay otras decisiones que sí se pueden tener en cuenta en la congregación. Por ejemplo, vamos a pintar la iglesia de qué color, ¿cierto? Son concertados en las congregaciones. En las congregaciones, cosas así, que no tengan mayor relevancia en cuanto a la dirección, tanto como doctrinal, como en la dirección de una iglesia. O sea, en pocas palabras, para ir concluyendo, hermanos, el más de estos 3 modelos es el presbiteriano, según la Biblia, porque la autoridad siempre era sobre los apóstoles, sobre los ancianos, nunca sobre la congregación. Que estaba ahí la congregación, sí, pero los que tomaban las decisiones eran los ancianos, los apóstoles, los obispos, los pastores. Ellos tenían la última palabra porque ellos habían recibido esa autoridad. ¿Estaba ahí la congregación? Sí, pero los que tomaban la decisión eran el grupo de ancianos. Por eso es el más acercado al modelo bíblico, pero también podemos coger algo del congregacional. ¿Sí? Lo que decía Diana, para hacer partícipe a la congregación de ciertas decisiones. Que no sean decisiones tan relevantes que tengan que ver con la doctrina o con la dirección. Por ejemplo, vamos a hacer una actividad. Pues, podemos obviar
a los congregantes. Vamos a organizar bautismos en tal lugar. Toda la congregación participa, opina. Pero si se va a nombrar aquí un líder, un pastor, ya tiene que mirar el grupo de ancianos, de pastores de la iglesia, que tienen mayor discernimiento y pueden decir este sí, este no. O para nombrar ciertos líderes en ciertos cargos. Ya ahí la congregación Pero yo creo que la no democracia debe. se da más en la congregacional. Claro, en la congregacional se da la democracia, pero ese no es un modelo bíblico, porque el modelo bíblico es teocrático. Es Cristo la cabeza delegando autoridad sobre los ancianos, obispos y pastores, quienes son los que dirigen la iglesia, pero no en la congregación. Dios delega. Por eso es que en Apocalipsis, ¿a quién habla Jesucristo? Él habla al ángel de la iglesia de Éfeso, al ángel de la iglesia de Esmirna. ¿Ustedes saben lo que significa ángel? Significa enviado. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se dirige Jesucristo? Al ángel de la iglesia. ¿Quién es el ángel de la iglesia? ¿Quién es el enviado? Díganme. No es toda la iglesia, hermanos. Es a los líderes, pastores encargados. ¿Sí? Dentro de ese grupo de ancianos y pastores o obispos, a veces hay uno principal, que fue el que fundó la iglesia. Y tiene peso su palabra. Entonces ahí hay como una mezcla entre episcopal y presbiteriano. Una mezcla entre los dos. Donde hay uno principal, pero hay otros que están allí también tomando decisiones. Ese es un modelo combinado, se puede dar. ¿Sí? Pero si usted lee el libro de los Hechos, le voy a colocar esa tarea. Lea usted el libro de los Hechos. No voy a ponerme a leer todo porque, pues, imagínense, hermanos, no nos alcanza el tiempo. ¿Sí? Vamos a Hechos 15. Vamos al primer concilio. Había un problema, hermano, en la iglesia. Un problema doctrinal. Porque, pues, muchos judaizantes habían infiltrado las iglesias y estaban diciendo de que para ser salvos tenían que ser circuncidados, que tenían que guardar el Shabbat, que guardar las fiestas, etcétera, etcétera. Es decir, sí, la salvación es por gracia, pero además de eso tenemos que guardar la ley. Entonces ahí es cuando se reunieron los apóstoles, los ancianos, ¿sí? Para tomar una decisión. Ahí no es que se haya reunido todo el cuerpo de congregantes, podían estar ellos ahí, pero ¿quiénes tomaron la decisión? Vamos a mirar nosotros Hechos 15. Vamos a leer desde el versículo 24 en adelante. Por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, o sea, de las iglesias cristianas, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidarlo y guardar la ley. Esos eran los judaizantes de la época. Nos ha parecido bien. ¿Está hablando quién aquí, hermanos? ¿Quién está hablando? Aquí, si usted mira, ¿quién es el que está hablando? Está hablando Santiago, el principal, ahí entre ellos, y Pedro también toma la palabra. Entonces, ellos ahí están reunidos con los apóstoles discutiendo esto. Entonces, ellos dicen, nos ha parecido bien, o sea, a ellos, a los apóstoles, al grupo de ancianos, nos ha parecido bien, habiendo llegado a un acuerdo, elegir varones y enviarlos a vosotros
con nuestros amados hermanos Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas y a Silas. Enviamos. Está en singular. ¿Y quiénes están hablando? Los ancianos, los apóstoles. ¿Quiénes están enviando? Ellos. No un pastor, no un anciano, no la congregación. Ahí no hicieron una votación, ¿o sí? ¿Ahí hicieron votación? Entonces, congregacional no, hermano. Me perdonan, ustedes que dijeron congregacional. Ahí no están eligiendo a nadie, ni a Pablo, ni a por votación. Ay, vamos a reunir a toda la iglesia aquí y vamos a votar por, a ver, no, hermanos, ellos eligieron a Bernabé y a Pablo, hombres que han expuesto su vida. Ellos sabían y tenían testimonios de estos dos hombres que han expuesto su vida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que enviamos a Judas, es decir, ellos fueron los que enviaron a Judas y a Silas, los cuales también de palabra os harán saber lo mismo, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. ¿Y a quién? Y a nosotros. ¿Quiénes están hablando? Pregunto nuevamente. ¿La congregación? No, hermano, los ancianos de la iglesia, los apóstoles. ¿Qué congregacional ni qué nada, hermano? Las decisiones de la iglesia, las más importantes me estoy refiriendo, que tienen que ver de tipo doctrinal o de enviar a alguien, a un pastor, o nombrar a algún líder, eso tiene que ver con el grupo de pastores, de ancianos de la iglesia. En la versión internacional dice Carta de los Gentiles, en el versículo 22 dice: entonces los apóstoles y los ancianos de común acuerdo con la iglesia, con toda la iglesia. Claro, con toda la iglesia, porque estaba la iglesia, pero no está diciendo que la iglesia haya tomado la decisión. Dice con un acuerdo con toda la iglesia. No puede ser. Miren, hay que entender bien. ¿Qué versión es? Bueno, pero es tal de que alguno de la congregación no esté de acuerdo con la elección que hagan los ancianos o los apóstoles. Bueno, y ahí siempre van a haber desacuerdos en la congregación, ¿sí? Siempre van a haber desacuerdos, ¿sí? Pero los que nombran ancianos, pastores, claro, con la iglesia es testigo, la iglesia tiene que dar testimonio que ese hombre y esa mujer tiene buen testimonio. Pero ¿quién da la palabra? ¿Quién nombra? ¿Quién pone? O sea, es ahí el Espíritu Santo en común acuerdo con ellos, con los apóstoles, con los ancianos, dentro de este contexto. Obviamente lo que tú dices, en común acuerdo con la iglesia, porque la iglesia tiene que dar testimonio de que ese hombre o esa mujer es apta para eso. ¿Qué leían ahí en ese versículo? Decidieron escoger a algunos de ellos y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Escogieron a Judas llamado Barsabás y a Sí, lo que buena reputación entre los lo que leíamos, enviar a una comisión. Exactamente, a una comisión. Ellos comisionaban, nombraban para ciertas labores. Bueno, pero ahí lo que entiende es que para la toma de esa decisión tuvieron en cuenta la congregación. Sí, La voz del pueblo y la claro. voz de Dios. Pero no para gobernar como tal. No. Sí tuvieron en cuenta la congregación, claro que sí. ¿En qué sentido? Y yo quiero que entiendan esto. La congregación la tuvieron en cuenta porque la congregación son testigos. Ellos miran, por ejemplo, si se va a nombrar un pastor, bueno, los ancianos lo nombran, pero debe haber testimonio en la iglesia. Entonces, en ese sentido, la iglesia participa porque da testimonio. Ese hombre es un hombre de Dios, tiene testimonio.
¿Sí? Entonces ahí podemos nosotros tomar del modelo presbiteriano y del congregacional en ciertas situaciones, no en todas, es lo que les quiero decir. No, de todas formas no se está tomando todo de la presbiteriana, también se está tomando de la congregacional. Claro, de las dos. Pero quien dirige como tal. no, la democracia, eso es del mundo, eso es un sistema social, eso nació en Roma. La teocracia nace en la Biblia, ¿sí? Y la iglesia no es democracia, es teocracia, es Dios el que nombra, el que llama, ¿sí? ¿Y a quién ha delegado la autoridad Dios? No es a la iglesia, es al grupo de ancianos. El grupo de ancianos tiene en cuenta a la iglesia en ciertas tomas de decisiones, sí, pero el que da la palabra, la última palabra, es el grupo de ancianos, que son los que dirigen la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo. ¿Me entendieron? Esto es un equilibrio total. O sea, no podemos irnos a un extremo y decir presbiteriano, a la congregación, hacernos a un lado. No. Y tampoco podemos decir congregacional, porque todos somos el cuerpo de Cristo, tenemos que tomar las decisiones todos. No, son extremos. Hay que buscar el equilibrio. Podemos coger el presbiteriano, ¿sí? Y congregacional. Porque en la congregacional dicen que tiene las ventajas de que la gente participa. Claro. Y las desventajas, no todas participan, o sea que hay unas que pueden participar. Sí, o sea, es bueno porque participan todas, es una ventaja, pero hay una desventaja que yo ya les decía y se lo repito: no todos tienen el crecimiento espiritual para tomar ciertas decisiones. Por eso, hermanos, en ciertas decisiones no van a meter mucho la congregación, porque son decisiones que ya tienen que tomar la gente crecida espiritualmente, ¿me entienden? En ciertas áreas, en ciertas situaciones, va a estar el grupo de ancianos y pastores tomando decisiones con la congregación, para hacer un evento, para enviar a tal lugar cierta persona, para hacer comisiones, etcétera, etcétera. Se puede tener, pero ya cuando se tiene que ver con otras áreas que tienen que ver más que todo con la parte administrativa, de dirección o doctrinal, ahí más que todo son el grupo de ancianos y pastores. Entonces hay que tener un equilibrio, ¿me entienden? Pero si hablamos de la Biblia, el más acercado de los tres es el presbiteriano, el más acercado, porque la autoridad residía sobre ese grupo de ancianos, de apóstoles, pero yo creo que ahí se van al extremo porque no tenían, los presbiterianos no tienen en cuenta en nada la congregación, y eso es un extremo malo, ¿me entienden? Entonces todo esto es bueno que lo sepamos. Por ejemplo, en esta iglesia, ¿cuál es la idea? Para que vaya creciendo sanamente, y con esto ya voy terminando. La idea es que de aquí se vayan levantando otros pastores, otros líderes, ¿sí? Y que ya no esté solamente el pastor Ronaldi predicando, sino que haya otros pastores predicando, ¿sí? Cuando se vayan a tomar decisiones importantes, que tienen que ver con la doctrina, que tienen que ver, que sea el grupo de pastores y ancianos, con los hermanos más crecidos en la iglesia, ¿sí? Cuando se tenga que hacer alguna actividad del grupo de pastores, juntamente con toda la congregación. Eso es lo más sano. Pero hay decisiones que no se pueden colocar en las manos del pueblo, hermano, porque si no esto se vuelve un despelote, porque, repito, no todos tienen el crecimiento espiritual. ¿Sí me entendieron? ¿Sí? Hay que buscar el equilibrio y la sabiduría. ¿Alguna pregunta de pronto antes de terminar? ¿Sí? ¿Está bien entendido? ¿Sí? Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Te adoramos, te exaltamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor.